Continuamos, mis hermanos, reflexionando en el libro de Santiago, y vamos por favor a Santiago capítulo 1, y vamos todos juntos a leerlo. Santiago capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo número 8. Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. Y leámoslo todos juntos. Dice la escritura: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada. Piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El Señor bendiga grandemente su palabra, y vamos a hacer en unos 5 minuticos un breve resumen de las enseñanzas pasadas, y de los versículos hasta el versículo número 5 nos enfocamos y frenamos, Gerson, en la diapositiva número 11. ¿Listo? Las otras, conforme voy avanzando, vas pasando ligeramente. Vemos nosotros inicialmente el versículo 1, la salutación, introducción a la carta de Santiago, con el título de gloria y honra que él se da a sí mismo, y con el cual todos nosotros como creyentes debemos aspirar. No tenemos que aspirar a ser grandes predicadores, o mal llamados o falsamente llamados apóstoles o profetas, sino que el título de mayor honra que nosotros como creyentes podemos tener es ser llamados siervos del Dios Altísimo. Ese es nuestro mayor título de honra. Continúa el versículo número 2 diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando nosotros pensamos en pruebas y en dificultades, ¿quién de nosotros se alegra de estar en problemas, de estar en una prueba, en una dificultad? Por la Escritura nos llama que nuestra actitud tiene que ser de gozo, tiene que ser de alegría cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo, entendiendo, versículo número 3, que la prueba de nuestra fe, la prueba que proviene de parte del Señor, no la dificultad, el problema o el chicharrón en el que nos metemos nosotros por nuestro pecado o por no hacer las cosas conforme a lo que Dios manda, entonces no podemos decir que eso viene de Dios. Pero sin lugar a dudas, las pruebas que vienen de parte de Dios, las pruebas de nuestra fe, entendiendo cuáles son las pruebas de nuestra fe, lo habíamos tratado en la enseñanza pasada, tiene un efecto, un peso eterno en nuestras vidas. Tiene un propósito que no es tan sencillo como parece, y es solamente producir en nosotros paciencia, sino como dice el versículo número 4, mas tenga la paciencia en medio de la prueba y la perseverancia con la ayuda del Señor en medio de la prueba de nuestra fe, teniendo su obra completa para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahí quiere decir que seamos completos, que seamos maduros, que no nos falte ninguna cosa. Y aquí quiero detenerme un momento para que conozcamos, entendamos que la integridad bíblica, y eso tiene que ver también con conceptos bíblicos que tenemos nosotros, que a veces son muy humanistas. A veces nosotros pensamos que, bueno, en el mundo las personas piensan que la integridad se basa únicamente en cumplir una serie de normas morales. Pero cuando nosotros vamos al concepto bíblico, la integridad bíblica no es solamente cumplir o dejar de hacer unos asuntos morales. El mundo pensará que un hombre íntegro es aquel que no engaña o adultera físicamente, engañando a su esposa con otra. El Señor dice que aquel que la mira para codiciarla con sus ojos ya adulteró. Pero aquí también una parte muy importante que quiero decir, mis hermanos: la integridad bíblica, si bien es esto y comprende los principios bíblicos, abarca también este versículo, número 4, el que nos dice que Dios quiere que nosotros crezcamos, que maduramos, que seamos íntegros y cabales, pero que también seamos íntegros. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque la prueba produce integridad. Nosotros tenemos nuestro mayor ejemplo, que es el Señor Jesús. No existe
ser humano más íntegro cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, ¿correcto? No hay nadie más íntegro que Él. ¿Y saben por qué? Él en medio de su prueba, Él en medio de su cruz, aun cuando estaba siendo clavado en esa cruz, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben. Hermanos, qué integridad tan grande la que tenía el Señor. Y nosotros, dicen algo de nosotros o mal hablan de nosotros y ya estamos echando chispas. Eso no es integridad. La integridad también se evidencia, mis hermanos, claramente en la prueba. Y no es que Dios nos meta pruebas para saber cómo vamos a resultar o cómo somos, no. Él sabe. Pasamos pruebas para crecer espiritualmente y también para que nosotros veamos cómo somos. Hay una parte en la escritura que dice que nuestra fe, más preciosa que el oro cuando sea aprobada, ¿verdad? Es necesario que nuestra fe sea aprobada. Continuamos en el versículo número 5 y vamos a enfocarnos del 5 en adelante, porque si bien hablamos algo acerca de la sabiduría, no lo terminamos y quiero terminar la idea. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Continúa. Vamos a ver, a recordar, eso ya lo hemos visto, los significados de la sabiduría y sobre todo, mis hermanos, entender cuál es la sabiduría bíblica. Nosotros podemos pensar que una persona que se sabe toda la Biblia es una persona muy sabia, pero realmente no es así. De hecho, en la introducción, se me pasó a leerles la introducción de las diapositivas, la idea general de la carta da un enfoque muy práctico a los asuntos de la vida cristiana y un llamado ferviente a que nosotros, como creyentes, obedezcamos sin reproche y sin reserva la palabra de Dios. Y si usted que nos acompaña a través de las redes o en esta mañana nosotros en esta reunión, no conoce al Señor, el plan maravilloso que Dios tiene para su vida es que usted sea salvo o salva. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero entonces tenemos que la sabiduría, como definición según algunos diccionarios, es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Otra definición es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y según el diccionario bíblico Swanson, prudencia, discreción, es decir, la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Continúa, Gerson, por favor. Actuar de manera sabia. De manera que la sabiduría, más allá de acumular conceptos en nuestra cabeza, es vivir, pero no vivir lo que yo quiero, sino vivir conforme a lo que Dios dice. Como cierta persona le escuché decir, no se trata de cuánta Biblia sabes, sino de cuánta Biblia vives. ¿De qué me sirve a mí saberme desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria, pero no vivo absolutamente nada? De nada me sirve. Es preferible saberme unos cuantos pasajes, pero vivirlos y obedecer a Dios. Eso es verdaderamente sabiduría. Vimos también entonces en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1, versículo 17, y ahí tengo un par de traducciones de otras versiones para comprenderlo un poquito más. El principio, el origen para nosotros como creyentes, ser sabios, es que el temor al Señor. Como dice aquí en la traducción al lenguaje actual, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Continúa, Gerson, por favor. Continúa, Gerson. Vimos también implícitamente en el versículo número 1 lo siguiente: si alguno de vosotros, ¿quién de nosotros no necesita sabiduría? Y necesitamos sabiduría, y alcanzamos a ver los tres primeros puntos, para tratar a los que no conocen a Dios, para dar un testimonio que muestre al Señor Jesucristo. Necesitamos sabiduría también para el trato entre hermanos y más dentro de la iglesia, porque hay hermanos que son muy, como decimos nosotros, muy tocados o por todo molestan o nada les gusta. Y necesitamos nosotros como creyentes sabiduría para poder tratarlos a ellos con amor, sabiendo que el Señor Jesús también murió por ellos, independientemente de los caracteres que tengamos nosotros. Hay una necesidad implícita también en el texto, mis hermanos. La Escritura dice que si alguno tiene falta, pida, es decir, Dios en este versículo nos está diciendo que si usted y yo no tenemos, por las razones que sean, sabiduría, tenemos que buscarla, tenemos que procurar ser sabios conforme a la sabiduría que Dios nos dice.
Y vamos rápidamente al libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 5 al 8. Si algún hermano lo encuentra antes, me ayuda con la lectura, por favor. Proverbios 4, capítulo 4, versículos 5 al 8. Y él me enseñaba y me decía: tenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y mi mirada. Creo que. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No alejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Gracias, mi hermano. Tenemos nosotros algo bien interesante, ¿no? Nos dice el libro de Proverbios, plata, adquiere casas, adquiere propiedades. Eso es lo que nos dice la Biblia, en el libro de Proverbios. Nos dice sabiduría ante todo. ¿Adquiere qué? Sabiduría. Como consecuencia de eso, Dios puede inevitablemente prosperar o lo que sea. Pero lo importante no es, y aún el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿cierto? Hablando de los afanes de la vida, que no tenemos que procurarnos qué vamos a comer o vestir, etcétera, sino buscar el reino de Dios. Ante todo, mis hermanos, necesitamos adquirir sabiduría. Y tenemos el mandato implícito en el libro de Santiago de adquirir sabiduría, y en el libro de Proverbios también nos lo afirma, pero también tenemos el llamado a adquirirla de forma correcta. ¿Para qué quiero ser sabio? Para que digan que es ese hermanito, tan chévere ese hermanito como sabe la Biblia, como es de sabio, ¿cierto? ¿De qué me serviría a mí personalmente ser sabio? De que me digan, uy, ese adolescente tan sabio que es, ¿cierto? Ese peladito tiene mucha sabiduría. No, eso no me serviría a mí, ¿cierto? La implicación y lo que Dios quiere, mis hermanos, no es que nosotros seamos sabios para alabanza nuestra, ni que nosotros nos llamemos sabios por nosotros mismos. No, es que yo quiero ser sabio para aconsejar a los demás, no. Yo tengo que ser sabio para vivir mi vida sabiamente delante del Dios del cielo, porque a veces es así, ¿no? A veces llamemos a tal hermanito para que aconseje al otro. Pero la idea es que cada uno de nosotros como creyentes, con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, pongamos en práctica la escritura para llegar a ser sabios. Y en Proverbios capítulo 17, versículo 28, hay dos pasajes que me ayuden los hermanos, por favor, rápidamente. Proverbios 17, 28 y otro hermano con Proverbios 2, 6 al 7. 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Que cierra sus labios. Amén, muchas gracias. Hermanos, lean, hermanito, bien puedan. Porque Jehová da sabiduría, él provee de esa sabiduría a los reyes, es escudo a los que caminan. Amén, mis hermanos, muchas gracias. Miren que el libro de Proverbios nos dice que aun cuando el necio calla, es contado por sabio. Pero es que a nosotros no nos debe de preocupar que la gente nos diga o que nos cuente por sabios. ¿De qué nos sirve eso? Por ejemplo, en la escritura nos dice puntualmente, el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Dice que dejó de ser sabio? ¿Dejó de ser necio? ¿Dejó de ser necio? No. Puede tener unas actuaciones que lo hagan ver o parecer en apariencia, pero ¿de qué le sirve al necio simplemente? Y no es que sea malo, no estoy diciendo, no, entonces seamos necios porque no, pero a nosotros no nos sirve nada de que nos digan, ve este hermanito tan chévere, tan sabio que se ve, como predica de bueno, pero vaya en la vida a ver qué tal la vive, si la vive de esa misma manera. No, mis hermanos, procuremos aprender la escritura y ponerla por práctica para obedecer y glorificar a Dios, porque finalmente siendo sabios vamos a llevar una vida que le agrada a Dios. Ese es el propósito de la sabiduría. No es ser yo alabado. Uy, no, es que ese hermanito tiene una sabiduría. Mejor dicho, él va levitando 3 metros sobre el piso, ni camina, sino que vuela. No, ¿de qué me sirve a mí eso? ¿Cuál es el propósito? Y otra manera es que si nosotros no buscamos
la sabiduría que proviene de Dios, y sobre todo hago mucho énfasis en que Dios quiere que nosotros seamos sabios. Si nosotros tenemos un corazón que no es el correcto delante de Dios, libro de Proverbios que nos leyó nuestro hermano Diego dice que Dios provee sabiduría a los rectos. No pensemos que viviendo en pecado, no pensemos que no teniendo comunión con Dios, ni obedeciendo su palabra, vamos a llegar a ser sabios. No pensemos que teniendo un corazón incorrecto, pecaminoso o amarrado o atado a cualquier cantidad de cosas, vamos a llegar a ser sabios y por consiguiente agradar a Dios. Eso no va a pasar. La sabiduría no se adquiere porque yo me acuesto a dormir con la Biblia abrazado y entonces ya amanecí espiritual. No es que no es que me escribo versículos en la frente y amanezco sin ellos porque me pasaron al cerebro, no. Eso no parece así. No es que yo cogí la Biblia y me tomé un vasito con agua con versículos, qué sé yo, y ya. Lo digerí, ya eso no ocurre así. La sabiduría es un asunto de conocimiento práctico. Y eso implica, mis hermanos, lo que este mismo libro habla más adelante. No ser solamente oidores, sino que hacedores. Que eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos hacedores de su palabra. Pero no para que nos vean, no porque yo quiero predicar, no porque quiero que me vean, sino para agradar a aquel que lo resucitó a usted y lo resucitó a mí. Como decía el versículo con el que el hermano Chavarriaga abrió la cena. Él es la vida. Nosotros estábamos muertos. Y eso solo se ve en las películas, ¿cierto? Cuando resucita la gente, pero son puros zombies muertos vivientes, no. Nosotros somos un grupo de vivos glorificando a Dios. Hemos pasado de muerte, mis hermanos, a vida. Y la implicación de eso es muy grande. Ahora esa vida nueva tiene que ser vivida en sabiduría para agradar a aquel que nos resucitó, que nos quitó de esa condenación. Continuamos entonces pensando en el versículo, bueno, y cuando pensamos en la sabiduría, más ahora en el contexto que nos viene hablando Santiago en medio de las pruebas. ¿Cuánta sabiduría necesitamos nosotros para actuar, vivir y llevar las pruebas? Si nosotros sin tener pruebas y necesitamos sabiduría, ¿cuánto más en medio de una dificultad? Porque muy fácilmente cuando llega la prueba, la adversidad o la situación que sea, en lugar de correr hacia el Señor, huimos de él. Corremos, pero en el sentido contrario, ¿cierto? En vez de correr hacia el Señor por ayuda, por consuelo, por reposo, por descanso, etcétera, huimos de él. Y nos refugiamos en cualquier otra cosa, menos en el Señor. ¿Cuánta sabiduría necesitamos también nosotros en medio de las pruebas? Y más en medio de las pruebas de nuestra fe, que tienen un mayor peso eterno de gloria. Con eso finalizamos el versículo número 5. Vamos a pasar al versículo número 6 en el lapso de tiempo que nos queda. Y dice así la escritura: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La traducción al lenguaje actual dice: eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado al otro. Ahora, esa palabra pero pida implica varias cosas bien interesantes. La primera, esa palabra pero nos condiciona el versículo anterior. Es decir, yo quiero sabiduría, pero si usted también la quiere, pero tenemos que pedirla, es decir, nos condiciona, tenemos que pedirla, ¿y de qué manera? De cualquier manera, pero pídala con fe. Y esa palabra pida, me puse a investigar qué quiere decir. Implica demandar. O sea, implica como si nosotros, dicho sea de paso, nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros, pero una vez nosotros somos hechos creyentes, dice la escritura que Dios ya nos ha dado todo, ¿verdad? Y dentro de eso, nosotros tenemos cosas que podemos pedirle al Señor. Y no estoy hablando de casa, carro y beca. Pero pida, y esa palabra pedir significa también demandar. Y el significado de demandar es pedir o solicitar algo, especialmente si se hace como exigencia o se considera un derecho. Y yo siempre soy de los que digo que no es que tengamos derechos delante de Dios, porque hemos sido rescatados y redimidos y no merecemos más que la condenación eterna. Pero la escritura en este texto
La misma palabra que aparece en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que nos dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. Es decir, que Dios quiere, por medio de la Escritura, que nosotros pidamos, que le reclamemos a Él esa promesa que es fiel y segura. La Escritura está llena de preciosísimas promesas. Y Dios quiere que una de esas cosas que le reclamemos a Él sea que le pidamos sabiduría. De la misma manera como le pedimos por una casa, por un empleo, por la razón que sea, de la misma manera nosotros tenemos esa cercanía con Dios y ese derecho de poder pedirle a Él sabiduría, como dice la Escritura. Podríamos traducir o entender este texto como, o de la siguiente manera. Ponlas, Yeye, por esas dos. Es decir, demande con fe. Otra posible interpretación, verdaderamente demande con fe. Pero desde luego, mis hermanos, eso implica estar en una sana y correcta relación con el Dios del cielo. No puedo pretender que yo viviendo una vida de pecado, alejado de Dios, haciendo lo que a mí se me antoje, pues Dios me va a responder, porque no es esa la explicación directa del texto. Debemos pedir con fe como la Escritura lo enseña. Y algo bien particular es que la Escritura, ¿cierto?, nos implica que hay muchos asuntos que nosotros siempre tenemos que tener fe. La vida del creyente es una vida de fe. La Biblia enseña que sin fe es imposible. Amén. De manera que la vida del creyente es un continuo agradar al Señor. Y me llama mucho la atención por qué Dios hace tanto énfasis en este versículo, pero pida con fe. Porque no simplemente dice pidan y se les dará, sino que Dios hace un énfasis especial en esto. Miren, nosotros tenemos en Tesalonicenses, orad sin cesar. No nos dice oren con fe sin cesar. Pero ¿por qué particularmente Dios quiso, por medio de su Santo Espíritu, dejar en este versículo que nosotros pidamos con fe? Y yo, estudiando un poco, me encontré algo bien interesante en el libro de Job, y es que la sabiduría es algo inalcanzablemente alcanzable. Vamos al libro de Job, mis hermanos, y yo voy a leer una versión diferente a la que ustedes tienen en las Biblias. Yo voy a leerles la traducción al lenguaje actual y me voy a tomar un momento para leer todo el capítulo de Job 28 en esta versión. Y dice la Escritura, en Job capítulo 28, el oro y la plata se sacan de las minas y se limpian con fuego. Job, dicho sea de paso, es un libro muy poético. Se limpian con fuego. El hierro y el cobre se sacan de la tierra y se les quita la impureza. Ya no hay mineros, ya no hay para los mineros lugar demasiado oscuro. En los más lejanos rincones buscan piedras preciosas. Con la ayuda de cuerdas bajan a profundos barrancos, cavan largos túneles donde nadie ha puesto el pie. En esas profundas minas, donde el calor es insoportable, se gana la vida el minero. De las rocas saca zafiros y de entre el polvo saca oro. Ningún león, ninguna fiera ha llegado a esos lugares. Ni siquiera la mirada del halcón ha podido descubrirlos. Los mineros golpean la dura roca y dejan al descubierto el corazón de las montañas. Abren túneles en las rocas y contemplan grandes tesoros. Llegan a donde nacen los ríos y entonces sacan a la luz lo que había permanecido oculto. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde puede encontrarse? Nadie aprecia su valor porque no pertenece a este mundo. Tampoco se encuentra en las profundidades del mar. Su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo, ni con plata, ni con piedras preciosas, ni el oro, ni el cristal, ni las joyas más caras se le pueden comparar, mucho menos el coral, el jaspe y el topacio. La sabiduría vale más que las joyas, ni todo el oro del mundo puede pagar su precio. Vuelvo pues a preguntar, ¿dónde está la sabiduría? Ella se esconde del mundo y hasta las aves del cielo, aunque la muerte destructora dice conocerla, solo Dios sabe dónde vive y cómo llegar hasta ella. Dios ve los rincones más lejanos y todo lo que hay debajo del cielo, y mientras daba su fuerza al viento y medía el agua de los mares, fijó su mirada en la sabiduría. Mientras establecía la época de lluvias y la dirección de las tormentas, decidió ponerla a prueba
Una vez que confirmó su gran valor, le dio su aprobación. Luego dijo a todo el mundo, si ustedes me obedecen y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría. Qué hermoso capítulo del libro de Job. Muy poético, nos muestra cómo los hombres han llegado hasta lo más profundo, cómo ni los animales llegan allá, cómo los hombres con su conocimiento llegan a lo profundo de las montañas, pero no hallan la sabiduría. Porque el versículo y el capítulo dice que la sabiduría no es de este mundo, no puede ser hallada. Pero de la manera como el texto la pone de forma inalcanzable, porque no se puede obtener, el Señor la ha puesto a un nivel que cualquiera de nosotros puede tenerla. Y dice, si ustedes me obedecen y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría. ¿Qué hermano tiene ese último versículo en la versión normal que me lo lea, por favor? Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Gracias, mi hermano. El temor al Señor es la sabiduría, el apartarse del mal. Mis hermanos, qué preciosas promesas que tenemos nosotros, con algo que a nuestros ojos tal vez sea oculto, difícil de hallar, pero si se fijan ustedes, ser sabios no es difícil, o será difícil. Lo que pasa es que es un asunto de constancia, de obediencia a Dios, y entonces ahí como que no nos agrada mucho cuando nos dicen que es que tenemos que obedecer a Dios, ¿cierto? Ahora, el mismo versículo, volviendo allí al libro de Santiago, pero pida con fe, implícitamente tenemos que tener fe. Continúa el versículo diciendo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, etc. Ahora, ¿qué es dudar? Pongamos las definiciones. ¿Hay más? Dudar es no estar seguro de algo o de alguien, o no estar decidido por algo. También significa sospechar la honradez de una persona. Y esa definición de ese diccionario me llamó mucho la atención. Según el diccionario bíblico Strong, dudar significa vacilar, titubear, contender, dudar. Y miren la definición que tiene sospechar de la honradez de alguien. Cuando nosotros no tenemos fe, cuando nosotros no oramos con fe, cuando no creemos, estamos dudando y sospechando de la honradez de Dios. A tal punto es eso, mis hermanos. A tal punto que dudar es pecado. Estamos poniendo en duda que el Dios que nuestros hermanos decían esta mañana, que es un Dios que no miente, decía nuestro hermano Rubén, que no miente, que no es hijo de hombre para mentir ni para retractarse. Lo mismo en Tito, Dios que no miente, cuando nosotros dudamos lo estamos poniendo en duda. Cuando pedimos para el texto implícitamente sabiduría, dudando, lo estamos poniendo en duda, estamos sospechando, ¿no? Es que Dios a mí de pronto no me da sabiduría porque es que yo no soy un hermano líder. Dios de pronto a mí no me da sabiduría porque es que la razón que sea. Y no debe ser así. No debemos vacilar, mis hermanos. Tenemos que estar seguros que lo que Dios promete, Él lo hará. Ahora, la palabra dice, no dudando nada, teniendo plena certeza de fe. Y esa palabra nada, estaba mirando la definición, implica cosa alguna o persona, hombre o mujer. Es decir, no dudemos de la palabra de Dios por ninguna cosa o por ninguna persona. Es que yo no creo en la palabra de Dios o yo no creo en eso porque es que yo vi a tal hermano que hizo esta cosa. Es que a mí me pasó tal cosa. Es que yo voy a la iglesia, pero es que tal hermanito tal cosa. Dudamos de la palabra cierta de Dios por otros, por terceros, por el vecino, por el hermano, por el que dice que es creyente, pero a la final ni es creyente. Y dudamos entonces también de la verdad absoluta de la palabra de Dios por cosas que son de afuera y no de la palabra de Dios. ¿O quién me puede decir algo que dude de la palabra de Dios por algo de la palabra de Dios propiamente? No, siempre tenemos excusas, es que este hermano tal cosa, es que yo no entiendo por qué a mí me pasa esto y este hermano sí, es que yo me alejé del Señor porque es que este hermano, es que este fue a la iglesia y no me saludó, es que ese hermano líder y lo cogieron por ahí borracho, y dudamos y ponemos en duda la honradez y la veracidad de Dios por cosas externas, cuando el problema siempre somos nosotros. No es un asunto externo, sino interno. No debemos dudar, tampoco debemos captarnos, y la fe que nos dice acá la Escritura, no dudando, no es una fe salvadora, no implica la fe que salva, implica la fe práctica de la vida de nosotros. Eso es lo que implica la Escritura.
Mis hermanos, a veces nosotros, y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, nosotros cuán fácilmente creemos ciertas cosas de la Biblia, pero no creemos otras. Por ejemplo, a nosotros nos citan el Salmo 23 y podemos hasta llorar y decimos, amén, Señor, ¿cierto? Eso es, mejor dicho, lo máximo. Señor, gloria a Dios, amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy seguro. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, lo máximo. Y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, y brincamos, y cierto, mejor dicho, lo máximo. A veces hasta con versículos descontextualizados. Amado, yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. ¿Ya? Señor, amén, recibo esa palabra. Ahí sí la creemos, ¿cierto? Ahí sí, mejor dicho, hasta brincamos y lloramos y nos arrodillamos. Pero ¿qué pasa cuando nos dice la escritura en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros? ¿Eso no? Dale, Melico. Devolver. ¿Qué pasa cuando dice la escritura, haced morir lo terrenal en vosotros? No, ese fui yo. Fue intencional. Porque cuando nos dicen el Salmo, cuando nos hablan cosas bonitas, cuando la palabra de Dios, ay, me emociona, me gusta. Pero cuando el libro de Colosenses 3 nos dice que haced pues morir lo terrenal en vosotros, ahí sí pasa el grillo. Nadie dice amén. O cuando nos dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, capítulo 5, versículo 16, os digo pues, andad en el espíritu. Ahí sí nadie se emociona, así, ¿cierto? Ahí sí el grillito, ¿no? Con la animación, con el grillo. El grillo, ahí sí nadie, Señor, recibo esa palabra, no, al contrario, vea, ahí le hablan, ¿cierto? Ahí está la esposa, vea, que tiene que dejar la ira, ¿cierto? Chuzando del marido, vea. Marido, deje la ira, vea, que es el rencor. O decimos, no, esta enseñanza está apenas para mi suegra. ¿Cierto? Hubiera venido mi suegra. hubiera venido tal hermanito. Es que esta enseñanza es como anillo al dedo para el hermano. Y eso sí no lo creemos, eso sí no lo recibimos, ¿cierto? Con cuánta facilidad nosotros somos incrédulos y creemos y aplicamos lo que nos conviene, lo que yo quiero. Ay, no, sí, tan lindo, tan bello es el Señor. Y el Salmo 23 y el Salmo 91, y sí, el Señor me ama y Dios cuida por mí, y me dio preciosísimas promesas, pero cuando dice la Biblia que Dios es santo y que quiere que nosotros seamos santos como Él, y que tenemos que dejar ira, enojo, contienda, orgías, borracheras, cosas de las cuales los que practican tales cosas no entran al reino de Dios, pasa el grillito y la ramita está rodando, ¿cierto? ¿La pusiste? Por ponerla allí un momentico. Ahí sí, hermanos, hay que dejar las horas de la carne, y ahí sí, pasa la ramita esta, ¿no? La planta seca rodante. Ahí sí nadie se emociona, ahí sí no reaccionamos de la misma manera, ahí sí nos emocionamos. ¿Y por qué? Porque si es que la palabra de Dios es digna de ser creída desde Génesis hasta Apocalipsis, es digna de ser practicada, creída y aplicada en nuestras vidas desde el principio hasta el fin, hasta lo que a mí no me gusta. Somos muy emocionales, hermanos. Y la verdad, somos muy incrédulos. Porque creemos cosas por parte. Porque creemos que, Señor, yo tengo que dejar la ira. Y la Biblia dice, hacer morir. Pero, Señor, yo no puedo. No estamos creyendo. Porque es que dice hacer. O sea, es algo que yo tengo que hacer por la capacidad que Dios me dio por medio de su Santo Espíritu. O sea, Dios ya lo hizo todo. La Biblia no dice que es que Dios nos va a quitar los mal geniados. Dice, háganlo ustedes. No, Señor, yo no puedo. Eso es muy difícil. Yo no sé cómo. No creemos, mis hermanos. Somos incrédulos, porque es que si la Biblia lo dice es verdad. Si Dios dice, haced morir lo terrenal en vosotros, contiendas, iras, disensiones, enemistades, todas esas serie de cosas, y Dios lo dice, a eso hay que decirle que, ay, ¿cómo lo hago? Pues créalo y hágalo, porque es que ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque es que Dios ya nos ha dado una nueva naturaleza, si usted ha nacido de nuevo, una nueva naturaleza con la cual, y el poder de su Santo Espíritu nos permite a nosotros vivir la vida que le agrada conforme a su palabra, no conforme a lo que yo pienso o conforme a lo que yo quiera. A veces somos, mis hermanos, muy, muy incrédulos, porque no buscamos
en los últimos 5 minutos que nos quedan, sigue avanzando. Vamos a mirar justamente un poco de eso. No quiero detenerme mucho acá ni en estudios pasados, pero sí mirar un poco esa parte, mis hermanos, la incredulidad de nosotros. Ponela hasta la última. Allá. Nosotros decimos ser creyentes, decimos que tenemos fe, pero llegamos a ser incrédulos. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? Yo lo he escuchado, hermano. Hermano, sí, yo tengo que hacer esto, pero ¿cómo? Cuando la misma escritura dice, no creemos y tampoco queremos creer. No queremos creer que tenemos que vivir en santidad. No queremos creer que yo tengo que hacer morir mi yo, valga la redundancia, que yo tengo que hacer morir lo que a Dios no le agrada. Eso no lo quiero creer porque no puedo, porque no me gusta, porque es que a mí me gusta mover la lengua, porque es que a veces cuando me enojo, pues es bien, se me sale, se me chispoteó, ¿cierto? No queremos creer. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 2. Dicho sea de paso, ¿por qué el pueblo de Israel, después de haber visto las grandes maravillas que Dios hizo con ellos, después de haber visto cómo Dios hizo las plagas de Egipto, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios lo sustentaba de día en día, cómo como una columna de humo y columna de fuego por la noche, cómo este pueblo no pasó a la tierra prometida? ¿Por qué fue? Por incredulidad. ¿Por qué? Uno dice que cómo es posible después de que vieron las maravillas de Dios, pero mis hermanos, así somos nosotros. ¿Quién de nosotros no con la salvación ha visto la maravilla que es Dios? Y con todo y eso dudamos. Ellos no son, como dice el apóstol Pablo, no somos mejores a ellos, en el libro de Romanos que lo dice. No somos diferentes ni mejores a ellos. El pueblo no pudo pasar porque no creyó, porque mandaron a 2 espías y esos 12 espías solo unos dijeron, no, vamos porque creemos que Dios es el que va a hacer la otra, y los otros desanimaron al pueblo y por causa de eso murió toda esa generación después de haber visto los milagros de Dios. Entonces miren que la fe ni siquiera, mis hermanos, es un asunto de ver milagros. La fe es un asunto también de decisión. Yo decido creer que lo que Dios dice es cierto. Y rápidamente Hebreos 3, capítulo 12 al 19 nos dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes. O sea, no seremos. No es que tal vez vayamos a estar. No es que si de pronto yo oro, si de pronto, no, es que somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca. Amén. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿Y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, como lo hemos dicho ahora, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿A qué? ¿A causa de qué? Qué tremendo, mis hermanos, que nosotros como creyentes lleguemos a este punto. Que llegando o diciéndonos ser creyentes no creamos. Y allí hay mucho texto, mucho tema, pero no quiero detenerme en eso. Pero mis hermanos, si nosotros para con Dios no tenemos fe, dice la escritura que tenemos un corazón malo. El asunto viene desde nuestro interior. No es una excusa externa. No, es que yo no creo porque es que tal hermano vea, él tal cosa, él sí tal cosa, él tal otra, yo fui a la iglesia. No, esos son excusas que tienen los que se dicen ser creyentes. Porque el asunto es interno. O sea, si usted no cree, si usted está bien o está mal, se aparta, no se aparta, es un asunto personal. No depende de nadie más. Es porque su corazón no es recto delante de Dios. No es un corazón que agrade al Señor. Un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Apartarse del Dios vivo. Mis hermanos, la incredulidad produce que yo me aparte de Dios. ¿O no? Pues, ¿cómo no me voy a apartar de algo que yo no creo? No tiene sentido.
¿verdad? Produce eso. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, causas por las cuales un creyente también es incrédulo. ¿Quién puede deducirlo de ahí? Versículo 13, por el pecado. Por causa del pecado un creyente se vuelve incrédulo y se endurece su corazón. Aún, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes allá en el libro de Marcos? Bueno, ahí estaba la cita anterior, Marcos capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos la barca, se montó el Señor y sus discípulos. En Marcos dice que se montaron todos, pero en Mateo dice explícitamente sus discípulos. Se montaron en la barca y el Señor se fue a dormir a la popa del barco, a una parte del barco, no sé dónde queda la popa. Y eso, puede ser quita Cartagena, en el frente. Y los discípulos estando en la barca, eso se ve en una borrasca, como han caído estos días en Cali que ha inundado, ¿cierto? Una borrasca terrible y esos muchachos se azararon, se asustaron, hasta que fueron donde el Señor y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado nosotros que perecemos? Miren hasta dónde la incredulidad de uno le llega. ¿Cómo es posible que ellos estaban con el Señor, con el Dios del cielo y de la tierra, que hizo todas las cosas, entendieron que era el verbo de Dios, que era Dios mismo, y se arriman a decirle, Señor, vamos a perecer? Miren hasta dónde en nosotros, en medio de la adversidad, nos volvemos incrédulos. Y eso es producto también, mis hermanos, puede ser producto de las pruebas, pero no es excusa. Ay, Señor, yo dejé de creer porque es que esta prueba es muy difícil. No, nos hacemos las víctimas, ¿cierto? No queremos creer. Sí, no, somos los sufridos y somos, mejor dicho, los más dignos de conmiseración. No creemos. Y yo me puedo ver, mejor dicho, podemos vernos ahí en esos discípulos que nos llega el chicharrón, nos lleva la prueba, la que sea, por la razón que sea, como ya lo hemos visto, y entonces ya nosotros, ay, Señor, sálvanos que perecemos. Y yo creo que el Señor como ahí paradito, como que, bueno, ¿y este qué? ¿Cierto? Como que, ¿cómo así? Por nuestra incredulidad, mis hermanos. Y para terminar, me voy a tomar unos minuticos más, mis hermanos, me disculpan. Quiero terminar este versículo para poder ir avanzando en el estudio. Como si no fuera claro, yo creo que ha sido claro el tema de la incredulidad, como nosotros a veces creemos cosas y no creemos. Yo creo que ha sido suficientemente claro, ¿cierto? La incredulidad. Pero el Señor en su sabiduría eterna, Él que sí es eternamente sabio, leyendo este pasaje de Santiago capítulo 6, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Leyendo este pasaje como si el Señor nos dijera, como si a ustedes no les quedara suficientemente claro lo que es dudar, les voy a poner este ejemplo. Les voy a traer esta analogía. Como si no fuera suficientemente claro. El que duda, dice que es creyente, pero el que duda es semejante, es parecido. ¿A qué? A una ola del mar. Ahí yo no sé si alcanzan a ver bien la imagen, yo puse ahí una pequeña animacioncita ahí. Una ola, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la escritura con relación a la ola? Que es que arrastrada de un lado a otro, ¿verdad? Echada de un lado a otro. Y eso es el creyente. Miren ustedes, cuando nosotros vemos este tema del mar, nosotros vemos que las olas siempre están agitadas. El creyente que duda nunca está tranquilo, mis hermanos. Siempre está agitado. No encuentra como esa calma y esa tranquilidad porque no cree, porque no quiere creer, por la razón que sea. Y si usted que me escucha, que no conoce a Dios, pues la escritura no dice tácitamente que no sea un no creyente, pero el que no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y ha reconocido sus pecados, está lo mismo. La escritura dice, no hay paz para el impío, dijo el Señor. El que no cree en el Señor Jesucristo, que es el príncipe de la paz, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Así que si usted quiere, no, es necesario que usted reconozca su pecado delante de Dios, se arrepiente y cree en Cristo, porque Él vino a darnos vida en abundancia, y Él es la paz, Él es el príncipe de la paz. Mis hermanos, cuando nosotros dudamos, claudicamos en nuestra manera de vivir. No creemos que eso sea verdad, entonces yo no lo vivo. No, es que esto que dice la Biblia, eso no es para usted, eso no es para mí, eso es como para el otro hermano. Es que hubiera venido, y más de uno debe estar pensando, hubiera venido este otro hermano, ¿cierto? Eso es para él. Pero no, mis hermanos,
la aplicación de la palabra de Dios es para todos. Porque ¿cómo así? O sea, Dios reveló su palabra solo para este hermano o para este otro. No, eso nos implica y nos envuelve a todos nosotros. Claudican su manera de vivir. La figura usada es una onda de mar. Es interesante ver que el mar agitado por las olas se mueve de un lado a otro y nunca puede quedar calmado. Y aún al momento de una tormenta, las olas se vuelven mucho peores. O sea, mis hermanos, si dudar de por sí es malo y nos hace ver como olas del mar, imaginen que llegue una tormenta. Una prueba, ¿no? Pues ahí sí, naufragados totalmente. ¿Cuántos naufragios tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas cosas las olas han arrastrado o hemos perdido por causa de nuestra incredulidad? Y yo me asombro mucho de la fe que tienen ciertos hermanos, ¿saben? Para ciertas cosas. Junto con mi esposa nos sorprendemos mucho. A veces pensamos, no, ese hermanito habla, pero como que... Y el Señor termina callándonos la boca y honrando la fe del hermano. Yo digo, uy, esa fe que tiene el hermano para ciertas cosas, tremenda. ¿Y cómo el Señor honra? El Señor no quiere que seamos olas del mar, sino como dice por ejemplo 1 Pedro, piedras vivas. Dios no quiere que estemos de un lado para otro. Y eso hablando de verdaderos creyentes. Llevados de un lado para otro. Hoy sí voy al Señor, y hoy estoy animado, entonces sí. Ay, no, hoy me dio pereza. Entonces ya nos volvemos hermanos olas de mar, ¿cierto? Como que vamos y venimos. Nos volvemos hermanos meteoritos. Caemos de vez en cuando en la iglesia, ¿cierto? Vamos de vez en cuando, venimos y vamos. Y estamos ahí bailando en ese vaivén y no tenemos, eso también nos habla a nosotros, dentro de muchas cosas, de la firmeza espiritual, de la firmeza doctrinal. Dios quiere que seamos piedras vivas. Dios quiere, como dice, por temas de tiempo lo voy a dejar hasta ahí. Dios quiere, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, que seamos creyentes maduros, que no seamos como niños fluctuantes, llevados, ¿por qué? Por el viento, como quiera viento de doctrina. No, mis hermanos. Dios quiere que no seamos así y nos da ese ejemplo, esa ilustración. Y bueno, por temas de tiempo ya cumplí los 5 minutos, entonces déjalo en la diapositiva anterior, aunque eso creo que ya casi se va. Dios no quiere entonces, mis hermanos, que seamos esos hermanos, ¿cierto? Si usted quiere ir al mar, vaya, pero no sea como el mar, no sea como esa ola, ¿cierto? Disfrutes el mar, pero no seamos fluctuantes, no seamos intermitentes. Y sobre todo, mis hermanos, sobre todas las cosas, adquiramos sabiduría. Busquemos la sabiduría, la que proviene de Dios, no con el fin de que me vean, porque finalmente esa sería su recompensa. No. Vamos entonces, mis hermanos, a orar y a darle gracias al Señor